La línea de Mega Noticias TVC está con nosotros ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y el Debate. Gracias por estar con nosotros, ingeniero, un gusto. Al contrario, qué gusto estar con ustedes y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Primero que nada, preguntarle cómo se encuentra de salud. Perfectamente, muchas gracias. Ya desde el principios de este mes estoy haciendo una vida totalmente normal, fuera de casa con las precauciones debidas. Ya no tiene ningún padecimiento por el coronavirus. No tuve ninguna molestia y fui asintomático. Muy bien. Bueno, y entrando en materia, sabemos de esta detención en la que le hemos dado cuenta aquí al auditorio de Mega Noticias TVC sobre la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. ¿Qué sigue en materia judicial tanto en México como en Estados Unidos? Y yo lo único que podría decir al respecto es que ojalá esto se conduzca con estricto apego a derecho. Es lo único que yo puedo pedir en este caso, no conozco más, no sé qué haya sucedido o qué no haya sucedido. Incluso en la mañana escuchábamos al presidente decir pues que se tiene que llevar un proceso apegado a la ley, garantizar evidentemente el debido proceso, esperar a los tiempos oficiales, pero ¿cómo queda México en todo caso cuando nos encontramos con el exsecretario de la Defensa y también con Genaro García Luna en un proceso de investigación en Estados Unidos? Pues yo le diría que hay que esperar los resultados del juicio y según los resultados del juicio pues serán también los efectos o impactos que pueda haber aquí en nuestro país. ¿México tendría que haber abierto una investigación independientemente de lo que pase en tribunales estadounidenses? Si alguien presentó pruebas y presentó acusaciones, evidentemente. Si no, pues no se puede estar investigando a una persona que no tenga ninguna denuncia y que aparentemente no haya hecho nada. Ok. Sabemos que asistió por la mañana a un evento, una ceremonia a su padre. Hablemos ahora de estos valores tan importantes como la democracia, el Estado de Derecho, pues también algunas garantías para la gente que lucha, que trabaja en el campo y que a veces son de las poblaciones más desprotegidas. ¿Cómo nos encontramos en estas materias en México hoy? Bueno, hay muchos problemas, como todos lo sabemos. Sabemos que hay un rezago económico, sabemos que hay una gran desigualdad social, que son cuestiones que se tienen que atender por parte del Estado, así como buscar también que se pueda finalmente abatir esta pandemia que nos ha golpeado tan fuertemente. ¿Ha sido bien manejada esta pandemia? Y yo no soy sanitarista ni cosa que se le parezca, no podría decirle si sí o si no. Ustedes tienen mejores datos para comparar qué se ha hecho aquí y qué se ha hecho en otras partes del mundo. Ahora tenemos a Morena, una parte importante de la izquierda mexicana en el gobierno. También está en este momento a discusión, por ejemplo, los recortes a fideicomisos en diferentes sectores. ¿Cómo proteger a la gente del campo, al sector agrícola en nuestro país? Bueno, la mejor protección es sin duda invertir en elevar las productividades, elevar las condiciones de vida de la gente del campo a través de proyectos productivos y de los apoyos que requiere todo agricultor, todo ganadero y todo explotador forestal. Esto es créditos, asistencia técnica, apoyos para una buena comercialización, etcétera, etcétera. Y en materia de democracia, ¿cómo están los partidos políticos, la alternancia en el poder, el PRI, el PAN, el PRD incluso? Mire, yo estoy fuera de los partidos políticos y más allá de las notas de prensa, de televisión, etcétera, pues no le podría decir mucho más. ¿Pero está satisfecho con el gobierno? Bueno, yo espero que haya los mejores resultados para los mexicanos y para el conjunto del país, es lo que yo puedo desear. Faltan 4 años de gobierno, vamos a ver qué resulta en 2024. En este juego de contrapesos en el poder hay una oposición crítica y no sé qué tan crítica o cómo la valore usted a la oposición, pero también al partido en el poder. ¿Es respetuosa de esta alternancia, de los contrapesos, de la crítica? Sí, yo lo que considero es que todo mundo, trátese de personas, trátese de organizaciones, trátese de partidos políticos, tenemos derecho
a coincidir y también a diferir. Entonces yo diría que una práctica democrática es justamente pues aceptar las diferencias y en todo caso ir a un diálogo para tratar, en este caso, de resolver los problemas que estén afectando al país en distintas formas. Ingeniero, cuando yo tenía la oportunidad de cubrir el PRD, pues daba cuenta sobre toda la organización, esa diplomacia incluso dentro del partido para organizar a las diferentes visiones que lo conformaban, pero hoy por hoy hay muchas quejas, hay muchas peticiones incluso para que el presidente se siente con los empresarios, con los partidos políticos, con los gobernadores de oposición, para lograr precisamente un gobierno de unidad con una fortaleza. Sin embargo, pues no vemos necesariamente que suceda eso. Mire, yo del PRD le puedo hablar de 2014 para atrás. De ahí en adelante estoy fuera y no sé qué hayan hecho y qué dejen de hacer. ¿Pero hace falta ese diálogo? ¿Hace falta qué? Hace falta ese diálogo desde el gobierno presidencial con la oposición, tanto los partidos políticos, el legislativo, el sector empresarial, los gobernadores. Pues a mí me parece que el diálogo siempre es positivo, pero pues cada quien tiene sus propias valoraciones y yo ahí sí no hago ninguna valoración. En términos de democracia participativa, ¿cómo ve esta resolución del Instituto Nacional Electoral y luego en los tribunales electorales para no otorgarle el registro al partido del expresidente Felipe Calderón? No conozco antecedentes, no conozco documentos, no conozco cuáles fueron los argumentos para negar o no negar este reconocimiento. No podría decirle mucho de los partidos, yo estoy fuera de la vida de los partidos políticos. Sin embargo, usted tiene una amplia trayectoria en materia política, de gobierno, incluso corrió por su sangre desde chiquito ese conocimiento. ¿Cuáles son las lecciones que México debería de tener aprendidas con miras a los 4 años de gobierno que todavía restan en esta administración? Pues sí, al encuentro de los problemas y tratar de que estos puedan resolverse en función de los intereses de las mayorías nacionales y del interés del país, no intereses que pudieran ser ajenos a las mayorías o ajenos al propio país. Y en materia energética, apostar por la construcción, por la inversión en nuevas plantas, en este sector energético que incluso desde Estados Unidos, desde Canadá, ha habido críticas por cambiar la manera en la que se ha organizado la reglamentación para invertir en nuestro país en materia energética, ¿o cuáles son las apuestas que deberíamos de estar haciendo en este sector? Mire, yo considero que la política energética debe darle el valor que tiene el petróleo, sobre todo pensando en su utilización en la industria petroquímica, donde hay una amplísima posibilidad de llevar a cabo proyectos diversos y por lo tanto pues creo que tenemos que pensar también en el cambio hacia energías no contaminantes, energías alternativas, y ahí tendrían que darse todas las facilidades para que pudiéramos tener ya más energía solar, más energía de las mareas, en fin, muchas de las energías nuevas y desde luego aprovechar nuestro potencial hidroeléctrico. ¿Dos Bocas es el camino correcto? No les sé decir porque me parece que hace falta aumentar la capacidad de refinación tanto en las refinerías existentes, que habrá o entiendo que se están modernizando, como ampliar esa capacidad con nuevas instalaciones, que puede ser Dos Bocas o podrían ser algunas otras. Sin embargo, por ejemplo, ahora en la ley de ingresos hay una parte importante que todavía le apuesta justamente a los ingresos petroleros, pero ya no es lo que era hace unos años. ¿Cómo lograr equilibrar un mundo cambiante? Yo creo que eso debiera preguntárselo al secretario de Hacienda y el director de Pemex, no a mí. Le agradecemos, ingeniero, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Ándele, igualmente. Un abrazo, hasta luego.